En una elegante residencia de Guadalajara, los lamentos de una pequeña cortaban el silencio como un eco imposible de ignorar. Paloma, recién contratada para las labores domésticas, se detuvo en la entrada posterior con el alma encogida. Ahí, detrás de una puerta cerrada con violencia, comenzaba una historia donde la inocencia lastimada y el cariño perdido iban a transformarlo todo. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde donde nos escuchas. Esto nos ayudará mucho a seguir trayendo más historias como esta. En una tarde templada de primavera en Guadalajara, las campanadas de la catedral marcaban las 5, mientras Rodrigo Mendoza caminaba de vuelta a su elegante residencia cerca del centro histórico. Para todos, era un empresario próspero, propietario de varios restaurantes y hoteles en Jalisco. Pero detrás de esa apariencia se ocultaba un hombre que llevaba años evadiendo la cercanía con su propia hija. Los viajes constantes y su obsesión con los negocios lo habían vuelto un padre ausente, más cómodo en las juntas ejecutivas que en el silencio de su hogar familiar. Esa distancia era aprovechada por Carmen, su segunda esposa, que se mostraba encantadora en público, pero en privado ejercía un dominio severo sobre la pequeña Sofía. La niña de 7 años vivía sometida a horarios inflexibles, comidas controladas y reproches por cualquier descuido. Aquella tarde, los gritos de la madrastra resonaban en el segundo nivel. «Ya basta de sollozos. Quédate ahí hasta que entiendas». La puerta se cerró con violencia. Sofía, con los ojos enrojecidos, se abrazaba las piernas en el piso de su habitación. Poco después llegó Paloma, la nueva empleada doméstica contratada para colaborar con la casa. Apenas entró, escuchó el llanto desde arriba y no dudó en subir las escaleras. Tocó delicadamente la puerta. «Hola, pequeña, ¿puedo entrar?». La niña respondió con un silencio tembloroso. Paloma entró despacio y la encontró acurrucada en un rincón. «¿Cómo te llamas?», preguntó con ternura. «Sofía», susurró la pequeña. «Qué nombre tan hermoso». «Yo soy Paloma. ¿Por qué lloras?». La niña señaló su estómago. «Tengo hambre. No desayuné». Paloma miró el reloj. Ya era la 1 de la tarde. Sintió un nudo en el pecho. «Ven, vamos a la cocina. Te preparo algo delicioso». Bajaron juntas y Paloma le ofreció una quesadilla con jugo de naranja. La niña devoró cada bocado como si no hubiera probado alimento en días. Paloma la miraba con cariño. «Eres muy inteligente, Sofía. Tienes ojos preciosos». La niña levantó la vista sorprendida. Nadie solía decirle palabras de afecto. En ese instante nació una chispa de confianza. Después de comer, Sofía quiso mostrarle sus juguetes y comenzó a señalar colores en un libro ilustrado. Paloma descubrió que la niña sabía mucho más de lo que aparentaba, como si nadie antes se hubiera tomado el tiempo de escucharla. El sonido de la puerta principal interrumpió el momento. Carmen regresaba de sus diligencias. Al verlas jugar, su rostro se endureció. «¿Comiste?», preguntó bruscamente a la niña. Sofía asintió en silencio. «¿Quién te dio permiso?». La pequeña señaló a Paloma, que explicó con calma. «Tenía hambre y le preparé algo». Carmen fingió una sonrisa tensa. «Aquí hay horarios. Si come fuera de hora no cenará. ¿Entendido?». La niña bajó la cabeza y Paloma contuvo la ira en su interior. Cuando Carmen se retiró, Sofía se acercó a Paloma y susurró con miedo. «Ella me lastima». Esa noche, mientras Paloma salía de la casa, escuchó a Carmen hablando por teléfono con un tono meloso. «Todo bien, amor». La niña comió, jugó. «Está preciosa». Paloma cerró la puerta con el corazón encogido. Sabía que detrás de esa fachada de calma se ocultaba una verdad dolorosa. Sofía vivía entre el hambre y el temor, y ella, recién llegada, era la única que había visto esa realidad. En la penumbra de la calle, con el aire fresco de Guadalajara rozando su piel morena, Paloma comprendió que su vida había cambiado. La niña confiaba en ella y eso significaba responsabilidad. El primer día había terminado, pero lo que Paloma ignoraba era que esa confianza sería el inicio de una batalla silenciosa por la felicidad de Sofía. Una batalla que pondría a prueba su valentía y su lugar dentro de aquella casa.
Después de ganarse la confianza de Sofía, Paloma empieza a notar señales de descuido y maltrato que nadie más ve. En la cocina, el aire huele a café recién colado y a masa. Guadalajara despierta temprano ese jueves con campanas que repican sobre los tejados húmedos. La mansión, sin embargo, se siente apagada, como si el bullicio de la ciudad no pudiera atravesar sus muros. Paloma baja a la cocina, aún con el rebozo ligero sobre los hombros. Encuentra a la niña descalza en el pasillo, con los rizos enredados y la ropa de dormir arrugada. ¿No te han despertado para la escuela?, pregunta en voz baja. Sofía niega medio escondida detrás del marco de la puerta. Paloma, sin perder tiempo, prepara un vaso de leche tibia, corta pan dulce y coloca un platito de churros que había comprado la noche anterior en la panadería de la esquina. El olor a chocolate fundido llena la mesa y la niña sonríe por primera vez en la mañana. Mientras la pequeña moja un churro y deja escapar una risa tímida, la radio murmura las noticias del día. Hoy se celebra la procesión de la Virgen de Guadalupe, comenta Paloma como quien comparte un secreto, y Sofía abre los ojos con curiosidad. Nunca había ido a ver de cerca esas celebraciones, solo las escuchaba desde su cuarto. Paloma piensa que quizás algún día pueda llevarla, aunque sabe que la decisión no le pertenece. En ese momento, la voz melosa de doña Carmen atraviesa la cocina. Con el teléfono en la mano camina elegante, sosteniendo una taza de café que no ha tocado. Sí, Rodrigo, la niña ya comió y está contenta, dice sonriendo al auricular. Paloma la mira de reojo. Sofía apenas acaba de probar el desayuno. Carmen corta la llamada y con la misma sonrisa congelada comenta: no olvides limpiar bien el salón, Paloma. Vendrán visitas esta tarde. Su perfume caro queda suspendido en el aire como un velo incómodo. Un portazo discreto anuncia la llegada de don Rodrigo. Viste traje oscuro, aunque es día festivo. Lleva un maletín con documentos y una prisa que parece eterna. Olvidé unos papeles, explica dejándolos sobre la mesa. Su mirada tropieza con Sofía, que mastica un churro con chocolate manchándole la comisura de los labios. La niña, entusiasmada, agita los dedos y empieza a contar despacio. 1, 2, 3, hasta 10. Paloma la anima con un gesto suave, como si aplaudiera en silencio. Rodrigo arquea las cejas, sorprendido. No sabía que mi hija podía contar hasta 10. La frase le sale espontánea, cargada de asombro y un leve orgullo. Paloma sonríe en silencio. Sofía baja la vista, ruborizada pero feliz. Carmen, en cambio, se mueve inquieta. Claro que sabe, Rodrigo. Aunque últimamente se inventa cosas, se vuelve difícil de manejar. La mujer intenta restar importancia, pero la contradicción queda flotando en la sala. Rodrigo acaricia la cabeza de la niña y dice: pues me parece estupendo. Está aprendiendo bien. Una chispa de ternura brilla en sus ojos, tan rara como inesperada. El almuerzo se retrasa y Paloma aprovecha para ordenar. Sabe que debe mantener las formas. Ella es la empleada, la recién llegada, pero su instinto le grita que la niña necesita un escudo. Sofía, ya más animada, le enseña un dibujo rápido hecho con lápices gastados, un sol grande y 2 figuras de palitos de la mano. Tú y yo, dice bajito. Paloma lo guarda en el bolsillo de su delantal con la naturalidad de quien custodia un tesoro. En el pasillo, Carmen vuelve a aparecer. Esta vez sin sonrisa, se acerca lo suficiente para que solo Paloma la escuche. El tono gélido corta como cristal. No te metas donde no te llaman. La joven siente un escalofrío, pero no aparta la vista. Carmen se retira con el andar elegante de siempre, como si nada hubiera ocurrido, pero el veneno queda flotando en el aire. La tensión en la casa se vuelve más evidente con cada día. Guadalajara, en plena temporada navideña, hierve de turistas que llenan el centro histórico con pasos firmes y murmullos de admiración ante las decoraciones. Pero dentro de la residencia de cantera, el aire es distinto, silencioso, denso, como si cada palabra pudiera convertirse en reproche. Paloma, mientras limpia el salón, oye cómo la niña juega en el piso con piezas de madera. La luz que entra por los balcones ilumina el polvo en el aire y por un instante la escena parece un cuadro detenido.
De pronto, los pasos de Carmen bajan por la escalera. La mujer, impecable en su vestido de lino claro, observa a Sofía con gesto severo. Recoge ese desorden. Tu padre no soporta ver juguetes tirados. La niña se apresura, pero tropieza con una pieza y los bloques caen. El sonido seco resuena como una falta imperdonable. Mira nada más, siempre torpe. Carmen toma del brazo a la pequeña con una fuerza innecesaria, dejando una marca roja. Paloma, desde el marco de la puerta, siente el impulso de intervenir, pero traga saliva. Si habla, sabe que puede perder su trabajo y dejar a la niña sola. Cuando Rodrigo regresa esa tarde, el contraste es brutal. Carmen corre a su encuentro, lo besa en la mejilla y exclama: «La niña se portó fenomenal, jugó tranquila, hasta dibujó». Paloma, que ha visto la verdad, aprieta el trapo entre las manos. Sofía, escondida tras la puerta del comedor, susurra apenas audible: «No es verdad». Pero su voz muere antes de llegar a oídos de su padre. Al día siguiente, Rodrigo se demora en la oficina. Paloma aprovecha para preparar una merienda: pan con frijoles refritos y un vaso de agua de Jamaica recién preparada. Sofía come con entusiasmo, los labios manchados de dulce, y de pronto le enseña un cuaderno lleno de garabatos. Entre ellos, un dibujo, una figura grande de cabello castaño y una más pequeña en el suelo llorando. Paloma siente un nudo en la garganta. «¿Eres tú?», pregunta. La niña asiente con la cabeza y señala la figura castaña. Sofía calla, pero sus ojos lo dicen todo. Paloma guarda el dibujo en silencio. Tal vez un día tenga que mostrarlo. Esa noche, desde la ventana de la cocina, Paloma escucha a Carmen hablar por teléfono. «Sí, amor, todo va bien aquí. Sofía comió, jugó, está preciosa». El tono dulce contrasta con la mentira. La niña no ha cenado, se ha ido a dormir con el estómago vacío y los ojos húmedos. Carmen termina la llamada con un beso exagerado y Paloma, al cerrar el refrigerador, siente que la rabia la consume. El tercer día, la tensión explota. Paloma sube las escaleras porque no escucha a la niña. Encuentra la puerta del cuarto cerrada con llave desde afuera. Dentro, los sollozos son claros. «Paloma, ayúdame», suplica Sofía. Con manos temblorosas, la empleada busca y halla la llave sobre una cómoda. Al abrir, la niña corre a sus brazos como quien huye de una pesadilla. «¿Por qué estabas encerrada?», pregunta con el corazón en la boca. «Pregunté por papi y ella se enojó». Minutos después, la puerta principal se abre de golpe. Rodrigo había regresado antes de lo previsto por unos documentos. La niña, al verlo, corre emocionada. «¡Papi!». El hombre, sorprendido, la carga entre sus brazos. «¿Qué hacías?», pregunta divertido, pero la respuesta lo congela. Estaba encerrada. Un silencio incómodo se instala en el vestíbulo. Carmen baja las escaleras apresurada. «¿Qué dices, cariño?». Estaba calmándose en su cuarto. «Nada más». La niña insiste. «No hice berrinche, solo pregunté por qué papi no habla conmigo». Rodrigo se queda mudo, con la frase rebotando en su mente como un eco doloroso. ¿Cuándo había sido la última vez que realmente conversó con su hija? Carmen, astuta, aprovecha la vacilación. «¿Ves cómo es? Siempre cuestionando, siempre insatisfecha». Sofía, con voz bajita pero firme, replica: «No soy difícil». Rodrigo se agacha, acaricia sus mejillas y promete: «Esta noche hablamos, princesa». La niña sonríe con esperanza y Paloma, testigo muda, desea con todas sus fuerzas que el hombre cumpla. Pero al anochecer, cuando Rodrigo vuelve cansado, Carmen ya ha preparado su excusa. «Sofía tuvo un día pesado, no quiso comer, creo que se enfermó, mejor déjala descansar». Rodrigo sube a medias, apenas mira por la rendija y se convence de que no debe molestar. Sofía finge dormir, apretando contra el pecho un dibujo arrugado que dice: «Papi, si me quiere». La mañana amaneció húmeda con una llovizna ligera que empapaba las piedras antiguas del centro histórico. Paloma llegó a la casa con el corazón en vilo. La imagen de Sofía escondida tras el dibujo arrugado no la había dejado dormir. Apenas cruzó la puerta, notó un silencio extraño. Ni risas, ni pasos, ni siquiera el murmullo del televisor. Subió al piso superior y encontró a la niña sentada en el suelo de su cuarto, aún con pijama, los ojos hinchados. «¿Qué pasó, cariño?», preguntó suavemente.
No desayuné, respondió Sofía. Ella dijo que no hacía falta. Paloma respiró hondo, conteniendo la rabia. La llevó a la cocina y preparó unos huevos revueltos con tortillas, mientras la niña devoraba los bocados. Desde el jardín se escuchaba la voz melosa de Carmen hablando por teléfono. Sí, Rodrigo, todo bajo control. Sofía durmió muy bien, ya desayunó, está preciosa. Paloma apretó el cuchillo contra la tabla de cortar. La mentira se repetía como una rutina diseñada para mantener engañado al padre. Más tarde, Paloma escuchó otra conversación de Carmen, esta vez con su madre. No aguanto verla, mamá. Cada vez que la miro, recuerdo que mi bebé no sobrevivió y esa niña ocupa el lugar que debió ser suyo. Las palabras la helaron. Sofía tiró de su blusa y susurró, «Huevos listos». Paloma sonrió débilmente, pero su corazón estaba roto por aquella confesión. Cuando Rodrigo volvió por la tarde, cansado pero sonriente, encontró a Sofía mostrando orgullosa que había aprendido a amarrarse los zapatos. «Mira, papi», exclamó. Él se inclinó sorprendido. «¿Quién te enseñó?» «Paloma», respondió la niña con inocencia. Carmen se tensó. Sus ojos se clavaron en la empleada y aunque forzó una sonrisa, por dentro hervía. Esa noche, cuando los tres cenaban juntos, Sofía trató de contarle a su padre lo feliz que estaba jugando con Paloma. Carmen la interrumpió. «Demasiado platicadora hoy. Seguro está cansada». Rodrigo dudó, pero no insistió. Días después, la pequeña comenzó a comunicarse con Paloma a través de dibujos. Una casa significaba que Carmen estaba de mal humor, un corazón que su padre había llegado, una carita triste que tenía miedo. Paloma la animaba. «Eres más lista de lo que todos creen». Y Sofía, con voz bajita, respondía, «Soy mucho más». El miércoles, la niña hizo un dibujo que dejó a Paloma inquieta. Una figura castaña hablando por teléfono con la frase escrita torpemente, «Sofía se va». Paloma preguntó, «¿De dónde sacaste eso?» «Teléfono». Ella dijo internado, susurró. El jueves, la amenaza se hizo realidad. Carmen se acercó a Paloma en la cocina. «Necesitamos hablar. Te estás involucrando demasiado con la niña. Ella ya tiene limitaciones. No hace falta confundirla con falsas esperanzas. Dedícate a limpiar y nada más». Paloma, con las manos húmedas por el jabón, sintió el peso de la advertencia. Por la tarde, cuando Rodrigo llegó, encontró a su hija contando hasta 20, feliz de mostrar sus avances. «Eres increíble, princesa», murmuró emocionado, pero Carmen intervino con tono seco. «¿No crees que está demasiado inquieta? Eso no es normal». Rodrigo, mirándola a los ojos, respondió, «Lo que vi hoy fue a una niña feliz, y eso sí que es normal». Carmen apretó los labios. Su control se desmoronaba y lo sabía. Esa noche, Paloma escuchó detrás de la puerta del dormitorio de la pareja. Rodrigo, con voz firme, decía, «Quiero observar más de cerca lo que pasa aquí. Sofía merece ser escuchada». Carmen no respondió. El silencio fue más revelador que cualquier palabra. Al día siguiente, en la cocina, Sofía se acercó a Paloma y la miró con gravedad. «¿Tú te vas a ir?», preguntó. «¿Por qué dices eso?» «Ella dijo que papi no quiere que juegue contigo». Paloma se inclinó, acariciándole el pelo. «Eso no es verdad. Tu padre quiere que seas feliz, y si eres feliz conmigo, entonces todo está bien». La niña sonrió un poco, pero sus ojos seguían cargados de dudas. La noche llegó, y con ella una nueva mentira. Rodrigo preguntó por el día de su hija y Carmen, con dulzura impostada, respondió, «Estuvo bien, tranquila, obediente, ya descansa». Pero en su cuarto, Sofía apretaba fuerte un dibujo escondido bajo la almohada, ella misma, con lágrimas, detrás de una reja. El viernes amaneció soleado en Guadalajara, pero dentro de la casa se respiraba tensión. Paloma llegó temprano, decidida a no dejar sola a la pequeña ni un segundo. Apenas entró, vio a Sofía sentada en la escalera, con el pelo alborotado y los ojos cargados de sueño. «No desayuné todavía», dijo la niña con voz bajita. Paloma la tomó de la mano y fueron juntas a la cocina. Preparó pan dulce con mermelada y un vaso de leche tibia. Y mientras la niña comía con ansias, escucharon la voz de Carmen desde la sala, hablando por teléfono con tono meloso. «Sí, Rodrigo, no te preocupes. Sofía desayunó muy bien. Está tranquila jugando». Paloma miró a Sofía, que aún tenía migas en la comisura de los labios. La contradicción era insoportable. Esa misma
mañana, Carmen encontró a Paloma jugando con plastilina junto a la niña, otra vez consintiéndola. «No te pedí que solo limpies». Paloma con calma respondió: «No estoy consintiendo, estoy enseñándole». La mujer arqueó una ceja. «¿Y quién te dijo que necesitaba aprender eso? La estás confundiendo». Sofía, nerviosa, apretó la plastilina y susurró: «No confunde, me gusta». Carmen la fulminó con la mirada y salió del cuarto. Por la tarde, Rodrigo volvió antes de lo habitual. Encontró a su hija dibujando en la sala, feliz de mostrarle lo que había aprendido. «Mira, papi, sé escribir mi nombre». Las letras temblorosas arrancaron una sonrisa emocionada de su padre. «Es maravilloso, princesa. ¿Quién te enseñó?» «Paloma», respondió con orgullo. Carmen, que observaba desde la cocina, apretó los labios. Al anochecer, cuando la niña ya dormía, enfrentó a su esposo. «Me preocupa que Sofía dependa tanto de esta mujer. ¿Qué pasará el día que se vaya?». Él contestó con serenidad. O quizás lo que necesitaba era alguien que creyera en ella. Esa frase quedó flotando en el aire como un golpe certero. Durante el fin de semana, Rodrigo decidió quedarse en casa para observar más. Paloma, desde la distancia, fue testigo de cómo la niña florecía con tan solo un poco de atención. Rodrigo comenzó a descubrir detalles que antes había pasado por alto. Cómo Sofía ordenaba jugando, cómo distinguía colores y números, cómo se iluminaba su rostro con una palabra de aliento. Cada descubrimiento era un mazazo contra la imagen que Carmen había construido durante años. El lunes, sin previo aviso, Rodrigo fue a recoger a su hija a la escuela. La maestra lo recibió con una sonrisa. «Es una de nuestras alumnas más dedicadas. Participa en todo, ayuda a sus compañeros. Es muy cariñosa». Rodrigo parpadeó, incrédulo. Esa descripción no coincidía con la niña problemática que su esposa describía en casa. «¿Y habla de alguien en particular?», preguntó. La maestra dudó un instante. «Habla mucho de Paloma. Parece que la adora. En cambio, de su madrastra no dice nada». De camino a casa, Rodrigo miraba a su hija por el espejo retrovisor. Sofía canturreaba una canción infantil, ajena a las dudas que corroían a su padre. Al llegar, Carmen lo esperaba en la puerta. «¿Cómo estuvo en la escuela?». Él respondió sin dudar: «Perfecta. Dicen que es ejemplar». Carmen apretó los dientes. «Claro, allí se comporta. El problema es en casa». Rodrigo, cansado, replicó: «O tal vez en casa no se siente aceptada». Aquella noche, cuando Paloma guardaba sus cosas para marcharse, Sofía se escondió tras la cortina de la sala. «¿Qué haces ahí, cariño?», preguntó Paloma. «Escondida». «¿De quién?». «Carmen está enojada conmigo porque te quiero». Paloma sintió un nudo en la garganta, se inclinó y la abrazó fuerte. «No hay nada malo en quererme». La niña sacó un dibujo arrugado de su bolsillo, una figura pequeña con lágrimas. «Esa soy yo». Paloma lo alisó con cuidado y acarició la cabeza de la pequeña. Rodrigo, que bajaba en ese momento, se detuvo al ver la escena desde el pasillo, el abrazo, el dibujo, la confesión silenciosa. Una duda punzante lo atravesó. ¿Qué tanto desconocía de la vida de su propia hija? El martes amaneció distinto. Rodrigo se levantó con la determinación de observar cada detalle que ocurría en su casa. Ya no podía ignorar las señales, los dibujos tristes de su hija, las miradas evasivas, los silencios cargados de miedo. Mientras tomaba café en la cocina, escuchó a Carmen presionar a la niña. «Sofía, guarda esos juguetes ahora mismo, estás molestando». Pero la niña apenas hacía ruido, solo alineaba bloques de colores en la alfombra. Rodrigo respiró hondo y se acercó. «No está molestando, Carmen. Déjala jugar». Ella, sorprendida, forzó una sonrisa. Solo quería mantener la casa en orden. Más tarde, Paloma entró para ayudar con las labores e inmediatamente la pequeña corrió hacia ella. «Mira, hice una casita con los bloques». Paloma la felicitó y el rostro de la niña se iluminó. Rodrigo lo observó todo desde el marco de la puerta. La naturalidad con que su hija se abría con la empleada, la confianza que parecía no tener con nadie más. Una punzada de culpa lo atravesó. ¿Cómo no había notado antes la soledad de su hija? A la hora de comer, Carmen sirvió una porción mínima para la niña. Rodrigo intervino. «Ponle más, por favor, está creciendo y necesita alimentarse bien». Carmen replicó con tono frío: «Comió demasiado en el desayuno».
No es verdad, respondió Paloma con firmeza, aunque con respeto. Rodrigo miró a su esposa con desconfianza. Carmen se encogió de hombros y se fue. La niña, mientras tanto, devoró el plato con hambre atrasada. Por la tarde, Sofía le mostró un cuaderno a su padre. Había escrito torpemente: «Te quiero, papi». Él lo leyó con la voz quebrada, acariciando las páginas. Paloma había estado ayudándola a escribir esas palabras. En ese instante, Rodrigo comprendió que lo que su hija necesitaba no eran límites rígidos ni silencios forzados, sino amor y reconocimiento. Esa noche, tras acostar a la niña, Rodrigo enfrentó a Carmen en el salón. «Explícame por qué mi hija dibuja lágrimas todos los días». Ella intentó justificarse. «Son fantasías de una niña especial, tú sabes». Pero él la interrumpió. «No, lo que sé es que en la escuela la describen como cariñosa, dedicada, ejemplar. Y aquí, según tú, es problemática. ¿Quién está mintiendo?». Carmen palideció. Intentó acusar a Paloma. «Esa mujer la está manipulando, llenándole la cabeza de ideas». Rodrigo negó con la cabeza. «No, simplemente le da lo que tú le niegas, cariño». El silencio fue brutal. Carmen bajó la mirada y por un instante Rodrigo vio en sus ojos una mezcla de resentimiento y derrota. Al día siguiente, cuando Paloma llegó, Carmen ya estaba preparando maletas. «No pienso seguir en una casa donde se duda de mí». Sin mirar atrás, abandonó el lugar. La tensión desapareció de inmediato. Sofía, al ver que Carmen no volvería, se refugió en los brazos de su padre. «¿Me vas a dejar también tú?», preguntó con un hilo de voz. Rodrigo se arrodilló y la sostuvo fuerte. «Nunca, princesa. Te prometo que nunca más estarás sola». Las lágrimas que rodaron por las mejillas de ambos fueron el primer paso de una nueva vida. En los días siguientes, la casa cambió. Rodrigo empezó a llevar a su hija a la escuela, a recogerla, a sentarse con ella en las tardes para escuchar sus historias y dibujos. Paloma continuaba trabajando, pero más que una empleada, se había convertido en parte esencial de esa pequeña familia. Los tres compartían meriendas en la terraza, risas en la cocina y paseos por el centro histórico de Guadalajara. Un domingo, mientras las campanas de la catedral repicaban al mediodía, Sofía corrió hacia su padre, mostrando un retrato que había dibujado. Tres figuras tomadas de la mano, una niña en el centro, un hombre de traje a un lado y una mujer morena con delantal. Sobre las cabezas había escrito torpemente: «Familia». Rodrigo sintió que el aire se le escapaba del pecho. Miró a Paloma y entendió lo que la niña había expresado sin palabras. Habían formado un hogar. Paloma, emocionada, intentó explicar. Ella quiso hacerlo sola. Rodrigo la interrumpió con una sonrisa. «No hace falta explicaciones. Este dibujo dice todo». Se inclinó, besó la frente de su hija y murmuró: «Hoy empieza de verdad nuestra vida juntos». Esa tarde, mientras caminaban los tres por la Alameda Central, el sol se reflejaba en las fuentes como un presagio de esperanza. Rodrigo comprendió que había desperdiciado demasiado tiempo distante, pero que aún estaba a tiempo de reparar el daño, y prometió no fallar nunca más. Paloma, una mujer afrodescendiente que había llegado desde Veracruz buscando una oportunidad, nunca imaginó que su trabajo como empleada doméstica la convertiría en el ángel guardián de una pequeña. A pesar de las humillaciones y desprecios que había enfrentado por su color de piel en otros empleos, su corazón noble y su determinación la llevaron a defender a Sofía cuando nadie más lo hacía. Las miradas despectivas de Carmen hacia ella no solo eran por su posición como empleada, sino también por los prejuicios raciales que la mujer guardaba en secreto. Pero Paloma, criada por una abuela que le enseñó que la dignidad no se negocia, mantuvo su fortaleza y demostró que el amor verdadero no conoce colores ni clases sociales. Cuando Rodrigo finalmente abrió los ojos y vio la realidad, también reconoció en Paloma no solo a una excelente cuidadora, sino a una mujer extraordinaria que había salvado a su hija del abandono emocional. La gratitud se transformó en respeto profundo y luego en algo más hermoso, una familia elegida por el corazón. Al terminar esta historia, es imposible no recordar el brillo en los ojos de Sofía cuando por fin fue reconocida no como una carga,
sino como una hija digna de amor. Ese instante de ternura entre padre e hija, en medio de tantas dudas y heridas, nos recuerda que la vida siempre nos ofrece una segunda oportunidad para reparar lo roto. Y ahora, queridos oyentes, les pregunto, si esta historia les ha parecido hermosa, dejen un comentario con el número 1. Si piensan que podría mejorar o quieren aportar su opinión, marquen el número 0. El mensaje que queda es claro. La redención no nace de grandes gestos, sino de pequeños actos de cercanía. El amor sincero, la paciencia y la fe en la bondad pueden cambiar el rumbo de un destino. Todos merecemos un hogar donde se nos valore tal como somos y ninguna riqueza material puede sustituir el calor de un abrazo compartido. En realidad, la felicidad se enciende cuando aprendemos a vivir no solo para nosotros, sino también para quienes dependen de nuestro cuidado, como una lámpara encendida en la ventana durante una noche de tormenta. Un gesto sencillo de ternura puede ser el faro que ilumine el camino en los momentos más oscuros. Los invito a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo frente a alguien que solo necesitaba ser visto, escuchado o comprendido? Quizás el verdadero lujo en esta vida no sea el dinero ni el poder, sino la capacidad de detenernos y ofrecer compañía. Si esta historia ha tocado su corazón, compártanla con alguien querido y si lo desean, suscríbanse al canal para seguir caminando juntos por relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para amar y reconciliarnos con la vida.